En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 14 de enero del año 2022, viernes de la primer semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es rojo. Las oraciones de la misa son del misterio de la Santa Cruz y las lecturas corresponden al ciclo C. Continuamos con el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7 y del 10 al 22. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos, pues, un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo: Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y repostreras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Elegirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se los dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor. Y el Señor les dijo: Hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. Esta lectura del primer libro de Samuel, pues no cabe duda que es muy similar a la que acabamos de escuchar el día de ayer, al momento en que toman el arca de la alianza los filisteos. Los filisteos, cuando dicen tenemos que luchar como hombres contra ellos, porque ellos tenían más miedo a ser esclavos que a morir en combate. Sin embargo, ¿qué pasó con los israelitas el día de ayer? Y fue lo que comentamos. Estaban tan confiados en nada más la presencia del arca de la alianza, ¿sí?,
que se olvidaron de pedirle al Señor su protección. ¿Qué escuchamos el día de hoy? El día de hoy escuchamos dos historias, o tres historias, mejor dicho, muy contundentes. La primera es la vejez de Samuel y la desobediencia en el ejemplo de sus hijos. Cualquier padre pensaría que el educar bien a su hijo, pues va a ser lo que el padre estaba haciendo, o al menos obedecer la moral y las reglas y la educación que le dio a los hijos. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Los ancianos de Israel fueron a Ramá y le dijeron: tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Tal vez si los hijos de Samuel hubieran seguido el ejemplo de Samuel, tal vez no estuvieran pidiendo un rey o no hubieran pedido un rey. Pero los hijos no siguieron el camino de Samuel. Esa es la primera historia que nosotros estamos escuchando. Cómo es que los hijos se desvían. Hay que recordar que nosotros tenemos hijos, pero también nosotros fuimos hijos. Y si en su momento nos desviamos, pues no dimos el verdadero orgullo a nuestro Padre. Si nosotros en un momento dado damos todo el ejemplo a nuestros hijos y nuestros hijos se desvían, no nos van a dar el orgullo de haber tenido buenos hijos. O a lo mejor nuestros hijos nos superan. Pero aquí en este caso vemos que los hijos no siguieron el ejemplo que les dio su padre Samuel. Y el pueblo fue y les dijo: tus hijos no van a ser como tú. Así es que por lo tanto queremos un rey, como todas las demás naciones. La otra historia que leemos es cómo responde Dios. ¿Cómo responde Dios? Primero, a la aclamación que Samuel le hace. Señor, estoy muy disgustado con ellos. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dio Dios? Cálmate, Samuel, tranquilo. El problema no es contigo. El problema es que el pueblo ya no quiere a su Dios, a mí, como su rey. El problema no es contigo. El problema lo traen contra mí. Y a partir de ahí, y después de esa conversación que tiene Dios y Samuel, les advierte al pueblo de que lejos de que sea un pueblo reinado con justicia y reinado con verdadero amor, como había estado siendo a partir de la ley que Moisés había dado, que a partir de los profetas habían anunciado, y dándole seguimiento a todo lo que el pueblo había tomado una vez que había salido de Egipto, el pueblo decide pedir un rey. ¿Cuál era la respuesta de Dios? Samuel, dales un rey. Esa es la respuesta que obtuvieron. Samuel, dales un rey. A pesar de todas las advertencias que el pueblo había escuchado. Y la tercera podría ser cómo es que el pueblo reacciona. Esa masa que se deja llevar, donde dice: no importa, le dice a todas las advertencias de Samuel, no importa, queremos un rey y ser también nosotros como las demás naciones. ¿Qué es lo que buscaba el pueblo? El mismo pueblo se lo grita: queremos un rey que salga al frente con nosotros en nuestros combates. Era un pueblo que quería seguir luchando, que quería seguir en la guerra, y buscaban un rey que fuera al frente y les diera las victorias que ellos estaban esperando obtener. Dios tranquilamente les dijo: adelante, Samuel, haz lo que te piden. La advertencia de Samuel fue:
cuando ya tengan al rey y vengan y se quejen de que tienen un rey malvado, que tienen un rey malo, el Señor Dios no los va a escuchar, porque no tampoco saben escuchar la advertencia. Esa es la historia que podemos sacar en estos versículos de Samuel. Del Evangelio, continuamos con el evangelista Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió de Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Esta es una historia que se cuenta por sí misma. Estos versículos, esta parte de la liturgia que la Iglesia pone para este día, se cuenta sola. Primeramente, el día de ayer habíamos escuchado que gracias pues a que el leproso había sido curado y que había sido reprendido de que no dijera nada, inmediatamente aquel muchacho, por la alegría de haberse sentido curado, por la alegría de sentirse libre y es tener esa nueva oportunidad de vivir, lo cuenta a todos. ¿Cuál es la consecuencia? Aquí la tienen en el Evangelio de hoy, que dice que era tanta la gente que no podían acercarse a él. Esa es una de las primeras cosas que vemos en esta lectura. La segunda, y aquí viene lo interesante, le quisieron presentar a un paralítico que traían entre 4. Los muchachos que venían cargando al paralítico estaban haciendo todo lo posible por hacerle llegar al enfermo a la presencia y a la cercanía de Jesús. Ese es el poder de la intercesión. Ese es el poder de trabajar por los demás. Ese es el poder de trabajar por el necesitado. ¿Qué es lo que dice? Viendo que no podían acercarse, se las ingenian estos 4 muchachos, estas 4 personas, y lo bajan por el techo. Quitan una parte del tejado y lo bajan por el techo. Jesús, ¿qué es lo que ve? Conmovido por la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: tus pecados te quedan perdonados. Jesús le perdona los pecados al paralítico. Pero viendo
a la demás gente, viendo a los incrédulos, viendo a los escribas que lo estaban observando, con tal de poderle poner un 4, de poderle poner una trampa para luego acusarlo, les dice Jesús, ¿qué es más fácil? Decirle nada más, te perdono tus pecados, algo que ustedes no ven, algo que ustedes no sienten, algo que no pueden percibir. O haberle dicho, o decirle, toma tu camilla y levántate y vete a tu casa. Eso sí eran capaces de ver la gente. Eso sí eran capaces de palparlo. Jesús da la orden y le dice, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Cuando aquel personaje reacciona, aquel paralítico reacciona, imaginen la cara de los escribas, la cara del pueblo. Todos se quedaron atónitos, dice el texto, y daban gloria a Dios. Jesucristo les da lección a los escribas, le da lección al pueblo, pero también quienes son beneficiados son el paralítico en primer lugar, y luego a los 4 jóvenes o a las 4 personas que llevaban al paralítico, porque su trabajo, su intercesión fue escuchada y fue atendida. De la oración colecta el día de hoy, viernes 14 de enero del año 2022, viernes de la primer semana del tiempo ordinario, el color litúrgico es rojo. Las oraciones de la misa del misterio de la Santa Cruz y las lecturas corresponden al ciclo C. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.